Antonio, muy buenas. Buenas, buenas. Bienvenido a la radio y a la televisión. Encantado, veo que la instalación es estupenda, muy bien. Te felicito por cómo está montado todo. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio José Martínez Navarro, que de profesión podemos decir historiador, ¿verdad? Sí, historiador. Yo soy profesor de GB, seguí luego con Geografía e Historia, que no terminé por la probable pasión. He sido durante 30 y tantos años jefe del Servicio de Información, de Gobernación y de Educación y Ciencia, pero siempre cuando encontraba un huequecito o unas horas, la historia. Es mi pasión. Sí. Antonio, ¿tú naces en Huelva? En Melilla. En Melilla naciste. En Melilla. ¿Eso tus padres que eran militar seguro? No, no. Ah, no. Él fue a hacer el servicio militar, se encontró allí con mi madre, se enamoraron y allí pues nacimos 4 hermanos, de los que aquí hay 3, los 3 somos socios del Recreativo. Ajá. Y mi hermana que vive en Valencia. Antonio, ¿tú cuándo vienes a Huelva? ¿Cuándo llegas tú a...? Yo llego a Huelva en el año 1973. 73. El 8 de diciembre del 73 vengo aquí sin saber absolutamente nada de Huelva. Esto es, resido en la calle Escultora Whitney, me dicen que quiero ver una película que está en el cine La Chica y pregunto, ¿dónde es? ¿Dónde voy? ¿Pero a ti qué te trae a Huelva? ¿O qué? ¿O quién te trae? Me trae, mi padre es conductor, de un camión. Ajá. Y le ofrecen un porcentaje bastante alto con respecto a lo que cobraba y nos venimos aquí. Y ya pues yo estudiaba cuarto y ya empiezo, hago quinto y sexto diurno a la vez. Yo tenía mucha prisa. Hago luego magisterio y ya sigo con geografía e historia, pero que no la llevo a terminar porque consideraba que dedicarme a la historia, a la investigación, era mucho más bonito cuando había ganado ya las oposiciones de funcionarios. ¿Y recuerda el colegio en el que impartes las primeras clases? Bueno, pues yo no llegué a ejercer nunca, pero di las prácticas en el de práctica precisamente. ¿En el Nacional de Prácticas? Tuve 2 años allí, 2 años. Entonces, ¿tu primer puesto de trabajo cuál es? ¿Cuando apruebas la oposición? Sí, hay unas oposiciones, digo voy a presentarme, digo estoy muy bien puesto porque también tengo mi título en francés, estoy muy bien puesto en francés, cultura general, desde los 8 años estaba siempre leyendo e incluso le pedía a mis padres, le pedía pues la guerra de las Galias, ante los ojos admirados. Y yo he sido siempre un apasionado de la lectura. Y entonces digo, si el francés está perfecto, también la mecanografía es idónea, puesto que doy un buen porcentaje de, pues vamos a presentarnos, me presento y gano la oposición y voy a Educación y Ciencia y allí voy a estar pues desde el año 76 hasta el año 97. Luego me voy, para ascender me voy a Gobernación. Estoy 5 años, pero me requieren los de educación porque, qué cosa que yo le agradezco, me requieren porque mi trato con el público era bastante amable y ya pues en el año 2010 me dedico a la historia plenamente. Sí. Y siempre desde pequeñito te interesaba leer, pero cosas que habían pasado años atrás. Siempre te ha gustado viajar al pasado para conocer qué ocurría. Bueno, yo empiezo a leer, mi primer libro es La hermana de San Sulpicio, de Armando Palacio Valdés. Entonces me llega a gustar tanto que leo todas las obras de Armando Palacio Valdés. Los majos de Cádiz, La alegría del capitán Ribó, punto suspensivo. Sí. Y luego digo, pues, vamos a leer algo que sea parecido. Y ya empiezo a leer Benito Pérez Galdós. Y ya, a partir de ahí ya, el desenfreno total, hago el servicio militar en Cartagena, donde me encuentro con una maravilla, me encuentro con una biblioteca con 3 o 4 mil libros. Digo, mira, aquí, este es mi mundo, aquí vaya mil y que me voy a pasar. Y me la pasé, o sea, leyendo bastante y también estudiando, dando clases particulares que también daba, en fin, he trabajado bastante. Antonio, tú que has leído tantos libros, es recomendable, ¿verdad? A los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los ancianos, que leyendo se aprende mucho. Eso es importante, ¿verdad? Sí, es fundamental. Hay que leer, es fundamental. ¿Tú cuántos libros habrás podido leer en tu vida? Pues son miles porque claro, yo ahora mismo leo, pero escribo también. Entonces te da un léxico bastante
bueno, rico, para que puedas perfectamente plasmarlo luego en las páginas de tus libros. Sí, es muy interesante leer. Sí. ¿Cuántos libros has escrito? Aparte de leer, has escrito muchos libros. Bueno, yo he publicado 38. No está mal, ¿eh? Y luego he escrito sin publicar, pero hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, tengo la historia de Huelva escrita en 52 capítulos, que ese será un tomo. Tengo la tradición marinera de Huelva, que es un libro inédito. Después de 22 años he conseguido hacerlo. Luego tengo también, pues son tantos, son muchísimos, hasta incluso una novela que he escrito, El crimen de Huelva, que debe de... una novela llega a ser algo más que un opúsculo, llega a ser un librito pequeñito, pero muy interesante, y además se puede adaptar incluso en el cine, porque está... Se podía trasladar esa historia al cine. Sí, sí. Antonio, supongo, deduzco que es más fácil escribir una novela que escribir un libro de historia, ¿no? En el que tiene un trabajo detrás de horas y horas y más horas, ¿no? Por supuesto, es que en un momento dado en la novela puedes perfectamente variarlo donde quieras, llevarlo a la ruta que te convenga. Claro. Pero en la historia no es así. La historia tienes que seguir las rutas exactas, intentar por todos los medios ser lo más rico posible y siempre pensar que te dé un poco de achare el que pienses que dentro de 200 años venga alguien y diga que este hombre se equivocó alevosamente. Por lo tanto, yo intento en mi historia menuda de Huelva, que ha triunfado, puesto que he estado en Huelva Información 30 años. Cierto. Entonces... Y Antonio, que imagino tú te nutres, ¿no? Te alimentas de conversaciones con personas de avanzada edad que te cuenten cosas, aparte de archivos, ¿no? Esos son los dos pilares básicos para escribir un libro de historia de Huelva, del Recre o de la minería. No, desgraciadamente no es así, porque en Huelva primeramente no hay muchas personas eruditas eso tienes que trabajarlo. Por ejemplo, ahora mismo sí, porque es la historia de una farmacia y la señora farmacéutica me ha dado la información, y lo que hago, esos datos les doy una envoltura que sea bonita, una envoltura pomposa, que sea artístico, y ahí sale el libro. Pero en los demás no, porque tiene que... Por ejemplo, yo he estado durante 25 o 30 años acercándome diariamente. Mis cafés en la Delegación de Educación eran cafés literarios, puesto que tenía 30 minutos para tomar café. Él dejaba el tomo abierto y tenía 5 minutos desde la Delegación de Educación hasta el punto, y luego 5 minutos de ida, 5 de regreso y 20 para poder grabar. Yo siempre grababa, siempre grababa. También te ha permitido el tener 1000 cintas grabadas y que no tienen riqueza. La riqueza es sin igual, puesto que hay personas que ya han fallecido y que tengo su voz. Por ejemplo, la niña de Huelva, Guevara, muchísimos, que eso también tiene su valor, y yo temo que eso, si no tengo apoyo, que nunca he tenido prácticamente, pues que se pueda perder, porque eso es una riqueza. Claro. Tu casa debe ser un museo, ¿verdad? Tengo 30 metros dedicados para que sea, que por cierto ahora quiere el ayuntamiento convertirla en fundación, ¿sabes? Y 30 metros, todo lleno, con unas 500.000 referencias históricas, con todo en álbumes, todo, absolutamente todo lleno. Y sobre todo una cosa muy importante son las 20 y tantas mil fotografías. 20 y tantas mil. Fotografías de Huelva, de ellas muchas inéditas, y que el ayuntamiento, fue allí un concejal, el de la Mesa de las Rías. Rafael Gavilán. Exactamente, Rafael Gavilán quedó encantado junto con otras personas que fueron con él, y entonces pues, efectivamente yo le voy a ceder las fotografías, que es un trabajo enorme, puesto que tengo que reconocer a cada uno de los que hay, cada foto. Mi memoria es muy buena, tengo que reconocerlo y ponerlo, porque los demás no han llegado a conocerlo por el motivo que sea. En cambio, yo que he hecho pues en Huelva Información habré hecho unas 1000 y pico de fotografías, conozco mucha gente, nada más que por verlo. Eso se lo voy a ceder al ayuntamiento, ya está firmado y todo, para que lo tenga.
Hay que recordar que Antonio José Martínez Navarro es hijo adoptivo de Huelva. Sí, bueno, yo muy contento porque en el año 2000 me dieron la medalla de Andalucía de la provincia de Huelva. En el año 2006 yo le doy nombre a una calle en la ciudad. También. Y en el año 2016, el año pasado, me convirtieron en, como hijo adoptivo, que yo encantado de ser onubense porque siempre he luchado por Huelva. Es verdad, sí, es cierto. Y hasta incluso hay una cosa curiosa, con 5 o 6 temas de la Huelva de interés general, pues lo he publicado a nivel mundial. Entonces, para mí es un placer en que el nombre de Huelva se expanda, ¿sabes? Debe ser emotivo, ¿no? Que uno levante la cortinilla y que ponga calle Antonio José Martínez Navarro. Eso debe ser muy bonito. Es muy bonito, es un placer muy bonito, ¿sabes? Pero es muy bonito. Claro. Yo también lo mismo que me alegro el hecho de que con 5 o 6 nombres no te va a conocer nadie por el nombre por ahí. Tiene que ser a base de martillear mucho. Claro. Pero independientemente de eso, también me da un gran placer el que salgan temas variados de interés general de Huelva. Entonces, por ejemplo, el último que he metido, que va a salir en breve, es que el primer accidente aéreo mortal se produjo en Huelva. Ah, eso no lo sabía yo. Pues, ¿Dónde fue, Antonio? Pues fue en el Rincón, donde está Pérez Cubilla. Sí. Allí, en la tercera exhibición que se hizo en España, quisieron que fuera en Huelva por ser la fiesta, la verdadera feria de la cinta. Entonces, Le Forestier quiso volar y le dijeron: no vuele, que hay mucho viento. Yo volar, fueron sus palabras. Subió con su aeroplano Olga, llamado así porque la hija de un príncipe ruso le apoyó económicamente para que aquel aparato fuese posible. Bueno, pues, y subió unos 20 o 25 metros y cayó en picado y falleció. Entonces el pueblo de Huelva le hizo un mausoleo, que la única fotografía posiblemente que haya, la tenga yo, del mausoleo, y eso es lo que voy a contar. También vino, por ejemplo, con él, que no volaron por miedo, en este caso, ¿cómo te diría yo? Por no arriesgarse, vino Laigorri, otro famoso, vinieron unos cuantos, pero murió, que por cierto, Huelva está reclamando que una calle para el aviador de Forestier, eso está, se tiene que hacerlo. Tienes buena memoria, Antonio. ¿Qué edad tienes tú, Antonio? Yo acabo de cumplir hace unos días 70 años. 70 años, estás bien de memoria, ¿eh? Hombre, me gustan mucho las curiosidades. De toro también has escrito. Todo. Y te pregunto, esto no es un examen, pero oye, el primer torero que muere en Huelva, la plaza, tú lo puedes saber. Perfectamente. ¿Quién fue? El primer torero que muere en la Merced. Te voy a decir, en la Merced. En la Merced muere por primera vez en 1917 un espontáneo, ¿sabes?, que se lanza y lo mata al toro. En el año 19 se inaugura la Plaza de Toros de Barcelona con la muerte de uno de los hermanos. Es la única vez que se produce en nuestro país que los 7 u 8 que están en el ruedo, como banderilleros y demás, son todos hermanos, los navarritos. Luego ya en el año 54 muere el que todos conocemos, que es Carbonell. Y luego ya fuera, pues podemos citar algunos. En el año 1930, en Écija, el 30 de mayo, muere también Pedro Carreño. La diferencia entre Pedro Carreño y la diferencia entre el Carbonell, pues muy sencillo, que Carbonell estaba en su cuesta abajo, en cambio el otro hubiera sido una figura del toro porque iba hacia arriba. Pero eso estamos hablando de toro, pero es que mi gran enciclopedia alberga, cobija cualquier tema. Esto es, si queremos saber badminton, vamos a badminton, donde ahí te va a poner la historia de todas las... Es un ordenador. Todo, o sea, tienes aquí un disco duro que acumulas todo. Todo, barcos, hay por lo menos unos 400 barcos. Hacer una enciclopedia es muy complicado, ¿eh? Porque son muchas horas de trabajo, estamos hablando de historia, y que hay que buscar
ese dato que me ha dicho me ha sorprendido. Yo pensé que era Carbonell el primer torero que moría en la Plaza de Toros, me hablas de 1919. ¿Cómo te enteras de eso? Digo, bueno, ¿y eso cómo, Antonio, dónde tienes que escarbar para conocer ese dato? He tenido que poner muchas veces he ido durante meses seguidos a Sevilla porque había personalidades de Huelva que fallecieron o terminaron su historia allí. Por ejemplo, Pepín, el del acordeón, famosísimo en Huelva. Bueno, pues yo he ido a Sevilla un domingo para hablar con los familiares y la foto. Otro domingo con el doctor Dos Rosaros, que era el Dios Chico. Te voy a explicar por qué el Dios Chico. Bueno, es que me ocurren tantas cosas, pero yo quiero saber también tu parte humana. Porque si te digo desde cuándo no nieva en Huelva, seguramente que me lo vas a decir. Te digo toda la última vez que nevó en Huelva. Te los últimos 200 años. En el crudo invierno 1819-20 hay una nevada. 1819-20. Una nevada. Otra nevada en 1895. Otra nevada en 1945. Y la última, la que es más popular, 1954, el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. O sea, yo he dado hasta ahora 550 conferencias, pero siempre quiero que pregunte lo que quieran. O sea, que yo me atrevo porque mi memoria es muy buena. Tienes una mente privilegiada. Muy buena, es muy buena. Sí. ¿Se la has contagiado a tus hijos y con esto entramos ya en cosas personales? Bueno, ¿tus hijos han sacado las virtudes de papá o no? No, el tercero está haciendo segundo de historia, muy encantado con que lo haga. Va por mi camino. Los otros son estupendos también, aunque han seguido otra ruta, pero son magníficos. Sí. O sea, tengo la gran fortuna de tener 4 hijos, pero todos perfectos, muy contentos. Antonio, ya que estás aquí, ¿qué comportamiento ha de tener el ser humano para que, por ejemplo, hablen la gente bien de él como toda Huelva habla bien de ti? ¿Qué has hecho bien para que todo el mundo hable bien de Antonio José Martínez Navarro? Bueno, pues en este caso ayudar a todo el que se acerca y sin ponerle reparo. O sea, que yo voy por la calle y a lo mejor uno me dice, oye, Antonio José, hombre, ¿por qué le llaman el conquero? Mira, bueno, se llama el conquero porque en el siglo XIX encontraron conchas, porque el agua llegaba hasta allí y de conchero se pasó a transmitirse como conquero. Entonces, ten en cuenta de una cosa, además mi saber se puede decir que es en el siglo medio, puesto que de momento llevo 11.211 voces y 5.000 en formación, aunque esas 11.000 y pico de voces, prácticamente si hay algún dato yo lo introduzco en el sitio correspondiente, teniendo en cuenta de que una voz, por ejemplo, el Hotel Colón está hecho y no está publicado, tiene 90 páginas. Entonces estamos hablando de 11.000 y pico voces. Podemos hablar de la historia de la mesa en Huelva, de la historia de cualquier electricidad en Huelva. ¿Cuándo empieza la electricidad primero? Dice alguien que... Es verdad, te voy a hacer esa pregunta por curiosidad. ¿La primera lámpara que se enciende en Huelva dónde fue? En el Hotel Colón, en junio de 1885. 1885 la primera vez. Sí. ¿Y el alumbrado público, cuándo se inaugura el primer alumbrado público en Huelva, eléctrico? El alumbrado público empieza en 1824, que es una fecha muy interesante, porque se le obliga a cada capital a que tenga su correspondiente cementerio. Y entonces también se le obliga a que tenga su correspondiente, que va a pasar por ser, bueno, pues de aceite. Hay un caso curioso de aceite, que es el aceite de la cárcel, que decía el director que cómo es posible que el aceite para iluminar las estancias y tal, y es que resulta que se echaban con pan en el pan los presos. Es una de las muchísimas anécdotas. Hablando de cementerio, cuando el primer cementerio de Huelva, ¿dónde se inaugura? Primeramente, los que morían iban a los opulentos, los clérigos, la gente que tienen poder económico, ¿no? Económico y también espiritual, o sea que los sacerdotes, el arcipreste, ¿no? Que el arcipreste es el que hacía las veces de obispo, pues estuvieron dentro de la iglesia. Los demás lo más cercano posible a ella, y a partir de 1800, pues vamos a echarle memoria, 1824 se hace un cementerio en la Cuesta del Carnicero,
¿Por qué el carnicero? Muy sencillo. Es verdad, ¿por qué se llama la Cuesta del Carnicero la Cuesta del Carnicero? Pues muy sencillo, en el número 6 de la calle Silo, esto es actual Jesús de la Pasión, Sí. había una carnicería hacía las veces 2 veces. Se vendía carne y se mataba allí a las reses. Entonces, eso estuvo hasta el año 1880, en que se pasa exactamente a una casa, una especie de caserón que estaba en el punto. ¿Que ¿Por qué se llama el punto? Ahora hablaremos si te parece. Es verdad, o de tantas cosas, ¿verdad? O sea, ¿por qué el punto se llama el punto? El punto, el punto porque era un punto de consumo. Todo lo que entraba en Huelva tenía que pagar su correspondiente dinero. Una especie de aduana. Eso, había trucos, por ejemplo, antes de llegar a Huelva, en el tren se tiraban pan y todo, y había los avispados pendientes de cogerlo para no pagarlo. Sí. Por eso se llama el punto. Que por cierto, en el punto está una especie de vasija con muchos miles de litros de agua, que se inaugura en 1879, porque había que darle al vapor, había que darle continuamente agua. Y aquí en Huelva empieza a funcionar. La prueba se hace el 2 de febrero de 1880 y el primer viaje oficial a Sevilla fue exactamente el 15 de marzo de 1880. Más cositas y curiosidades que a mí me gustaría conocer, y ya que te tengo aquí delante. Bueno, el agua en Huelva llega hasta donde llega hoy, ¿no? Al muelle de Levante, ahí. Pero ¿es cierto que el agua llegaba hasta donde hoy es la placeta? ¿O no, nunca llegó ahí? No. Prácticamente, como no fuera un aguaje muy grande, no llegó. O sea. Porque había una calle que era la calle del Peligro, que es la calle del Carmen, donde era el peligro porque había no había luz, y entonces había mucho atraco y demás. Por allí, eso es leyenda. Pero sí es cierto que el mar llegó hasta el Conquero, ¿no? Bueno, el mar llegó, por ejemplo, en la Plaza de las Monjas, sí. Cerca de allí, de la Plaza de las Monjas, llegaron las trirremes romanas. Sí. Eso, hablamos de trirremes, 3 filas de remeros, por lo tanto, barcos grandes que llegaron hasta allí. Incluso hay algunos comercios de allí que en el fondo se ven restos romanos. Sí, hay algunos por ahí que tienen un cristalito por encima y hay algunas todavía ruinas romanas. Antonio, tema ya de la familia. Tú has dedicado mucho tiempo a la familia porque he visto que tu vida está consagrada a la historia. Le has dedicado tiempo a la señora, a los niños, ¿los has educado? ¿En qué parámetros has educado a tus hijos? Bueno, yo los he educado primeramente para que les guste el mundo cultural, que les guste, que quieran a Huelva. Con respecto a mi mujer, pues ha sido, se puede decir, 40 años que estamos casados, todo perfecto. También he dedico mi tiempo a salir, o sea que hay tiempo para todo. ¿Y a ella le gusta lo que hace, Antonio? Perfectamente. Se muestra totalmente identificada y además viendo lo que está viendo, que prácticamente es que mi gran enciclopedia le da respuesta a todo. Entonces me llaman muchísimas llamadas, en fin, que todo va perfecto en ese campo. Se puede decir que yo he sido y soy un hombre feliz. Hombre, espero que dures mucho tiempo entre nosotros, Antonio, pero el día que tú faltes habría que hacer un museo con tu nombre. Porque es que me estás contando que tienes en casa un auténtico museo, para que Huelva pueda ver todo lo que tú tienes. Aquello es tremendo, imaginémonos, 11.000 y pico de voces. Imaginemos la historia de las Es que eso bien montado, me has hablado de la niña de Huelva. ¿Qué voces por ahí puede Son tener? todas, la historia de todas, pero no únicamente. Yo mismo me he felicitado por el motivo siguiente. Yo tengo las relaciones históricas entre Huelva y todos los pueblos de la provincia. Esto es, que La Palma del Condado y Huelva, las relaciones históricas llega a alcanzar 100 páginas, donde cuento las veces que se han unido las dos historias. Esto es cuando ha venido una embajada musical a actuar en Huelva, o cuando un novillero ha actuado se puede decir que en la Plaza de Toros aquella, pero ya no únicamente con respecto a Andalucía, al pueblo de Huelva, sino a todas las capitales españolas. O sea, que quieres decir Pontevedra y Huelva, métete y te va a decir que en tal fecha ocurrió tal cosa. Y ya todos los países del mundo.
Qué curioso. Yo voy a seguir preguntando de cosas que quiero saber y que tú seguramente me vas a responder. ¿En qué año viene por primera vez un rey a Huelva? Pues ¿Quién fue quién lo recibió? Eso es muy fácil. Viene el 4 de marzo de 1882. Es la primera vez porque había habido un intento de que viniera Isabel II en 1859, pero terminó en Sevilla sin más. Entonces viene aquí a Huelva, está unos cuantos días y se hospeda en la casa de don Guillermo Zundein, que estaba en la Alameda Zundein. ¿Dónde está? Era una casa palacio que luego el primer delegado provincial de la ONCE, en 1939, que fue el compositor, yo le he hecho un tomo que ha llegado a todo el mundo, el compositor Primitivo Lázaro. Primitivo. Entonces, esa fue la primera vez. Alfonso XII, ¿no? Estamos hablando de Alfonso XII. ¿Alfonso XIII vino también? Alfonso XII, que tiene un reinado muy corto, del 75 al 85. Sí. El otro viene también, viene como niño en 1892, para la fiesta. Cuando era príncipe. Cuando era príncipe, porque era un niño pequeñito, tenía lo sabemos fácilmente. Si fue un hijo que nació después de que falleciera el padre, y el padre falleció en 1885, Alfonso XIII pues vino aquí a Huelva pues con nada menos, pues, del 76 al 92, con 16 años, y no hay sitio donde ponerlo, y lo pone en un barco que es el Conde de Venadito. Luego viene Alfonso XIII, viene en 1910, viene en 1904, donde por cierto Matías López le toca el himno nacional a base de los martillos y todo, y como eran todos mecánicos, viene haciendo en el año 1910, dando un paseo, se acercan aquí. Imagínate lo que se formaría en aquel entonces el rey en Huelva sin saberlo la gente de Sevilla. Y así pues seguiríamos, si tú quieres, viene hasta casar en 1900. No, porque yo quiero también... ¿la guerra civil en Huelva fue dura o casi pasa desapercibida? ¿Cómo fue? La guerra civil en Huelva no fue tan dura como en otras... Ganó bombardeos como en Madrid, como en Belchite y tal, etcétera. Hubo las clásicas maldades de gente de los dos bandos que intentaban fastidiar a los demás. En fin... Pero Huelva se tomó muy fácil, ¿no? Por el bando nacional, ¿no? Fue tomada fácilmente. Es que aquí teníamos nosotros un héroe de la guerra de Anual, que era don Pedro Pérez de Guzmán, que fue alcalde también de Huelva. Y creo que no fue presidente del Regro, estoy equivocado. No es este Pérez de Guzmán, perdón. No, lo que pasa es que cuando iban varios en rampos menores, ahí van los... Pérez de Guzmán a jugar fútbol. Sí. Sí. Entonces hubo hasta un gran cantador, que fue Pepe Pérez de Guzmán, que está en la historia del cante. ¿Tú te acuerdas cuando el día y el año en el que Franco visita Huelva por primera vez? Pues mira, Franco vino a Huelva por primera vez. Yo estoy tratando de descubrir que vino con el hermano en el año 26 por el viaje al Produlta. Estoy intentando, no es fijo. Con certeza viene cuando se le entrega la espada de la Victoria en 1943. Entonces la espada de la Victoria es una espada de tamaño normal, de diamante, de oro. Imagínate, en aquella época donde pasaba hambre el pueblo, pues se los regala el pueblo de Huelva. Luego viene más tarde en el centenario de la Armada que mandaba don Ramón de Bonifaz y que conquistó Sevilla en 1262. Más tarde viene en el año 56, en el año 61 inaugura la iglesia del Rocío, donde por cierto ese portal que tiene tan bonito fue una obligación del obispo Cantero Cuadrado, que dijo no, yo quiero que lo del vado vaya ahí, y bueno, pues le da una riqueza bastante grande, aunque la gente no lo advierta. Ese pórtico es muy bonito, y prácticamente luego en el año 65 viene a entregar las llaves de la barriada del Caudillo, y ahí termina la historia. Podemos maravilla, es que te puedo preguntar, se le está ocurriendo tantas cosas. Podemos estar hablando de
está en un estado de forma impresionante, Antonio. Oh, vaya mente privilegiada. Si te pregunto por el primer coche que llega a Huelva, que imagino todo el mundo diría, bueno, ¿esto qué es? Yo te lo digo, mira. Pasar del coche caballo al coche, ¿qué coche fue? ¿Qué modelo? Mira, el coche viene en el año 1900, de Sevilla. Imagínate, va andando por las calles de Huelva y va se puede decir, una multitud de personas admirando aquel artefacto que andaba sin que hubiera animal por medio. Claro. Y luego en el año 1902 se matricula el primer coche en Huelva. En el año 1907, por cierto, en 1902 se llamaba el murciélago el coche. Y te voy a decir por qué. Te lo voy a decir, mira. Resulta que se le daba la manivela, pero el dueño era un hombre muy ostentoso y no quería que fallara de la manivela a 20 intentos y por la noche es cuando arrancaba y por eso le llamaban el murciélago. Y en el año 1907 tiene lugar el primer accidente, que es por cierto en el punto. Un niño que quiere pasar sin venir a cuento y el coche tiene que hacer una maniobra, se mete contra el consumo y mata al consumero. Ese fue el primer accidente en 1907. Era de los hijos de Martín de Vázquez López. Sí. Entonces, podríamos estar hablando de cuando viene el tiburón, de cuando vienen... Porque claro, a lo mejor 80 voces se llama coches y viene todo eso que estoy contando yo desarrollado en 80 voces. Esto es una voz. Sí. Imaginémonos lo que es, de nuevo insisto lo mismo, lo que es 11.000 y pico de voces. Eso es algo que yo mismo ni me lo creo. Antonio, para ti, o lo que dice la historia, ¿quién ha sido el médico más importante que ha tenido la ciudad? Aquí ha habido médicos muy buenos, por ejemplo, el Dios Chico, el doctor Dolores Oro, si quieres curiosidad. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando por 1924. Estamos hablando de Mackay Macdonald, que en el año 83 viene Mackay, llama a su sobrino Macdonald, que viene 4 años más tarde, y te levantan lo que es el hospital. Podemos hablar también... ¿Ese es el primer hospital que se inaugura en Huelva, Antonio? ¿O hubo antes el primer hospital de Huelva, para ser exacto, estuvo en la calle San Andrés y se inaugura en 1884. Pertenecía a la compañía Río Tinto y allí se planta las palmeras, una de las palmeras más antiguas de aquí de Huelva. Se planta en el año 1886. Debemos tener en cuenta que las palmeras más antiguas que hay en Huelva se levantaban, era un pórtico vegetal, un pórtico natural, que para entrar en el palacio de Guillermo Zunday, que están todavía en vida. Son las dos grandes palmeras que están delante, las dos las más antiguas de Huelva. Y en el año 1904 hay una palmera que está dentro de una casa de vecinos, que es la que tenemos, que le llamamos La Palmera. Sí, que está allí al final de la calle Puerto. Efectivamente. Podemos también. Qué maravilla. Antonio, y de todos los libros que has escrito, no sé, ¿tienes cariño especial por alguno de ellos que tú te gustaría decir, este es mi gran obra? Bueno, cariño por todo, porque yo llegué allí a la hermandad de Huelva y dije, vengo a escribir la historia, y diría, este hombre está un poquito tirado, léeme usted lo que tenga. Me sale al cuarto de hora con en un simple folio, cuatro hermanos mayores. Bueno, pero siempre aquí en Huelva se le echa la culpa a que ha habido un aguaje y que se ha llevado... Total, que tuve que hacer un libro muy grueso, año por año todos los hermanos mayores, bueno, pues el libro que recordar que tiene 300 y pico páginas, entonces un libro como eso todo. 300 y pico, con poca documentación que tener mérito, pues, sí, todo. ¿Quiénes fueron? Porque la hermandad de Huelva, cuando se inaugura, la hermandad de... 1880. 1880. Que coincide también, en 1880 coincide con la velada y feria, perdón, con las fiestas colombinas. Porque alguien una vez dijo, atrevidamente, sin saber datos, dijo en televisión que era 1892, que va, hombre, las fiestas colombinas se llamaba Fiesta de la Colombina, y se inauguró un año antes en un bar, en una especie de cervecería, donde se forjó
y salió por primera vez. Teníamos que hablar de las colombinas. Y también sabría darme el nombre del primer bar que se inaugura en Huelva. Bueno, el primer bar de categoría, el primer bar donde se vendía café de puchero fue, lo vendía la Sebastiana Pérez, pero el primer bar fetén, con categoría, con señorío, estuvo en donde en el año 1935-36 se levanta el actual Banco de España, en la Plaza de las Monjas. Allí estuvo el Café La Unión, un café de mucho postín. Un café donde, por cierto, cuando estaba en construcción, había voces misteriosas, decían que había fantasmas y demás. Me acuerdo ahora, ¿te acuerdas del famoso Fantasma de la Orden? ¿Te acuerdas? Aquel episodio, sí. Que hay un bar, no sé si le habrán cambiado el nombre, se llamaba el Fantasma de la Orden también. El Fantasma de la Orden, podemos hablar también del Fantasma de la Casa del Diablo. ¿Por qué se le llama la Casa del Diablo? Casas han desaparecido muchos, que nadie conoce prácticamente. La Casa de los Niños Indianos, porque venían con mucho dinero de allí de América y te levantaban su casa con todos los detalles. Había muchas, la Casa del Diablo, la Casa del Buen Señor. Bueno, Antonio, en tiempo presente de esta vida que estamos viviendo, ¿qué es lo que más te preocupa de esta sociedad ahora mismo? Bueno, quizás lo que más preocupe sea el terrorismo, ¿no? Donde coge a cualquiera, estamos expuestos a, sin comerlo ni beberlo, a fallecer o quedar inútil o quedar el paro, también, no sé, hay muchas cosas que llegan a preocuparnos realmente. Sí. ¿Tú eres partidario, se ha abierto el debate a través de la cadena perpetua, tú eres partidario del que la hace, que la tiene que pagar en prisión? Tiene que pagarlo. No puede ser que a un señor ahora le condenen 20 años por sus buenas acciones, se quede reducido a 12 o 14 y dentro de 12 o 12 años cometa otra fechoría, otra muerte. Eso no puede ser. Al que la haga, que la pague, y eso es así. Y así los del futuro se evitarán perjuicios. ¿Tú a lo largo de tu vida has puesto la otra mejilla o has devuelto el golpe? Yo prácticamente no he tenido oportunidad de devolver golpe porque me confieso, porque es un pecadillo, que ni incluso he tenido oportunidad de pelearme en la calle por cualquier... Sí, no me extraña nada. Es de los pocos personajes que no tienen enemigo, creo. El enemigo entre comillas, adversarios. Sí. Bueno, hasta Cristo tenía su idea, Cristo, es verdad, sí. Tenía su enemigo. Yo creo que tengo muchísimos más amigos, sin duda, sí, que enemigos, de lo cual, por supuesto, es un placer y sigo igual. ¿Tu mujer ha ocupado una parte importante en tu vida? ¿Ha sido un sostén, un apoyo fuerte? Totalmente, lo mismo que totalmente. Con ella pues ha sido 40 años que me ha permitido perfectamente dedicarme a la historia, dedicarme, en fin. Es también una enamorada de mi obra, en fin. Dentro de los malos y buenos momentos, ¿no?, que vivimos los seres humanos, me gustaría saber con qué fotografía te quedas, diciéndome, esta es el momento más importante de mi vida, si es que tiene uno especial. Pues yo prácticamente, quizá el nacimiento del primer hijo es una cosa muy importante, o la boda, hay mucho, ya con respecto a otras extrafamiliar, pues en la calle es un placer, como dijimos, o la medalla de Andalucía de la provincia de Huelva, porque ¿cómo te diría? Se te da por encima de tantísimos buenos escritores y tantos buenos pintores y todo eso es algo muy placentero. Y ya no digamos nada, que yo que soy un enamorado de Huelva, que socio de Recreativo durante 42 años, y mi hijo, cada uno de mis hijos desde que tenía 5 o 6 días ya eran socios, y ahora voy al estadio con mis hijos y con mis nietos. ¿Cuántos nietos tiene, Antonio? Pues 2. 2 y uno en camino, que no hay que olvidar. Ah, bien, que viene uno también. Se quieren mucho a los nietos, ¿verdad? Se quiere mucho a los nietos. La parte negativa, la fotografía que te gustaría borrar,
de tu vida? La fotografía, pues prácticamente hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que cuando vine a Huelva yo era experto en Grecia, Roma y Egipto. Entonces los 66 emperadores romanos me los conozco uno a uno y además con toda clase de detalles, lo mismo que los 200 y pico faraones. O sea, que me dice, ¿quién fue el fundador de la quinta dinastía? Muy fácil, Userkaf. Y empezamos a dar datos de Userkaf. O sea que yo he sido... Pues como a mí con lo que me gusta el Imperio Romano, como me hables que tienes conocimiento sobre el Imperio Romano, aquí nos puede dar una hora más, ¿eh? Entonces... ¿Tú sabes lo que yo admiro mucho? Sí. La arquitectura romana. Bueno... Me gusta el cómo lo hacían. Tú sabes que antes de hacer una ciudad, como se habla mucho en Huelva de que, bueno, hay que desarrollar Huelva. Digo, primero hay que hacer las infraestructuras y luego desarrollar la ciudad. Eso lo hacían los romanos, como bien sabes. Antes de crear la ciudad, hacían los puentes, los viaductos, los caminos y luego hacemos la ciudad. Los romanos eran gente muy práctica. Fíjate, tenían muy poca imaginación. Fíjate que tenían 14 nombres propios. O sea, Antonio no es nombre romano, es apellido. No, eso no lo sabía. Y además tenían tan poca imaginación que casi todo eran números. Te voy a decir números que son nombres propios romanos. Vale. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y octavo y décimo. Mamercus es uno de los pocos nombres que hay. Entonces los romanos pues te hacen pero luego cogen toda la técnica de los griegos. Incluso Catón el Censor a los 81 años empezó a estudiar, a los 81 de aquellos años, empezó a estudiar griego, porque Grecia fueron vencidos en la batalla, era Cinocéfalo creo que era, y a su vez quedaron prisioneros de la cultura griega. Entonces los romanos han sido gente muy práctica a la hora de acueductos, a la hora de las termas, como Caracalla. Sí. Antonio, fíjate cómo parecía imposible que el Imperio Romano pudiera caer, que dominaba prácticamente toda Europa, el norte de África, parte de Asia. ¿Por qué cae el Imperio Romano? El Imperio Romano cae porque ellos, cuando llegaban, acampaban en un sitio, hacían, a base de mucho esfuerzo, te hacían una zanja de varios metros, por si era atacado por los enemigos. Entonces eso le daba una rudeza, una fuerza, una potencia a los soldados que prácticamente los hacían invencibles. Pero poquito a poco fue decayendo, y entonces en el año 432 para ser exacto, 332 para ser exacto, el emperador Constantino firma una especie de pacto donde les da un montón de dinero y también los deja que queden asentados en los confines del imperio, que sea como una muralla de los otros que vienen atacando y son más feroces. Entonces ese es el fin del Imperio Romano, con Constantino, que luego es el que va a ser muy conocido con este signo vencerá, en fin, teníamos que hablar mucho. ¿Quién fue el emperador que dijo aquello de pan y circo para entretener a la plebe? Bueno, el pan y circo se venía diciendo ya desde la República. La República. En tiempo, se puede decir que hacia el año 200 y algo es cuando empieza, según recuerdo, cuando empieza los primeros reyes, porque hubo también varios 7 reyes. Bueno, esos no utilizaron circo, ya empezó un poquito más tarde y ya se afianza y ya con sus especialidades, con hacían hasta naumaquias. Te voy a decir lo que naumaquia es, lo que es una especie de circo, como si fuera una corrida de toros. Le ponían su agua y echaban batallas navales donde... ¿En el mismo Coliseo? En el mismo. Eso tiene mérito, ¿eh? Porque hoy podría ser fácil, ¿no? Pero hace más de 2000 años convertir una plaza de toros en una piscina no es fácil, sin la tecnología que hoy, por ejemplo, sí que tenemos. Por eso digo que admiro mucho la arquitectura y el ingenio romano para hacer este tipo de cosas. Y es verdad que hacían batallas navales, creo que lo he visto en algún que otro reportaje. Bueno, llevamos 55 minutos de conversación. No te he preguntado nada de deporte. Vamos a ver, que hay muchas dudas todavía.
el velódromo era propiedad del Recreativo, ¿no? ¿Eso fue así? ¿Fue una cesión? Fue una cesión de la compañía de Río Tinto, aunque alguien habla de que era, creo recordar que era Pepe el Largo el que cedió, pero no fue una cesión, porque luego queda demostrado cuando en el año 65-64 cede totalmente lo que es el estadio y además también le cede lo que es al lado de donde es el Hotel Louvre, inaugurado por cierto en el año 69, donde es el Hotel Louvre, bueno, pues también lo cede, por lo tanto aquello era de la compañía de Río Tinto. Que hay una cosa curiosa, no es ¿cómo diría yo? Se habla de, no me acuerdo la palabra ahora mismo, del Tinto, ¿El muelle? El muelle del Tinto, no es el Tinto, es el muelle de la compañía Río Tinto, porque en realidad es el muelle de los Díaz. Es el muelle de los Díaz. Claro. ¿Cuál es la gran obra que dejaron los ingleses en Huelva para ti? ¿Es esa precisamente el Bueno, Huelva le dio categoría de puerto y de categoría de ciudad al muelle de Río Tinto, porque en un sitio, en un fondo fangoso, asentar tantos miles de toneladas, donde podían a la vez cargar varios barcos a la vez, porque los barcos venían, dejaban aquí su carbón y se llevaban mineral. Bueno, pues eso fue fundamental. Luego, pues, el Hotel Colón no lo consideremos como, ni mucho menos como inglés, porque es alemán el que lo hace. Aquí también, pues, podemos también hablar, el barrio obrero fue la consecuencia de tener un terreno allí, que habían comprado en 1897, y convertirlo, tener dos buenos ayudantes, porque en realidad Pérez Caraza y Aguado, que por cierto, Aguado murió, lo mató un obrero en Madrid años más tarde, bueno, pues en realidad estaba hecho por un arquitecto inglés. Antonio, tú sabes, para ti, una opinión ya muy particular, muy subjetiva, ¿quién ha sido el gran alcalde de la ciudad para ti? Para mí, bueno, el gran alcalde para mí, pues hay muchos que sobresalen, otros que tienen fama sin merecerlo. Por ejemplo, está el alcalde Terremoto. ¿Eso por qué? Terremoto porque quitó todas las cuevas, Huelva tenía miles, y las convirtió en las zaurdas, y las cuevas las convirtió en casas. Ese es bueno. También puede ser otro bueno, puede ser también el que trae el agua, que es muy importante. Como fue Quintero Bay. Quintero Bay te compra lo que es el manantial de agua, pero la conducción desde donde está Beas hasta donde está Huelva, eso empieza a repartirse el agua en 1941, dura 5 o 6 años. Bueno, pues eso es de su yerno, de su yerno, que es González Vargas. Te estoy citando algunos de los muchos que ha habido muchos que son muy buenos. El agua que conocemos, que abrimos el grifo y se abre, ¿eso cuando llega a Huelva? ¿Y dónde fue el primer grifo pues eso, sí, exactamente, el agua empieza, bueno, primeramente hay muchos pozos con muchas categorías. Por ejemplo, está el pozo dulce, un agua muy buena. Muchas de las casas tenían su propio pozo, pero cuando empieza a extenderse una especie de, ¿cómo te diría yo?, de contrato entre el que va a consumir el agua y el ayuntamiento, en 1941-42. Entonces ahí va a estar durando 5 o 6 años, ¿sabes? Lo mismo que surge un poco más tarde una ley mediante la cual todo aquel que no tiene retrete, hablando en una palabra castellana, que la estamos perdiendo, y basta, a mí me dice poco retrete, aunque sea una palabra más sonora, más... Bueno, pues eso es en el año 1954, cuando al que no tenga se le multa. Qué cosa. Entonces todo ya empieza a... Bueno, pues una horita de conversación con Antonio José Martínez Navarro, historiador.
¿Te has sentido cómodo, Antonio? Perfecto. Es para venir a otro programa, ¿eh? Yo encantado. Espero el museo, que se tengan cuenta, que ese museo sería un auténtico lujo. Tiene voces de artistas, de futbolistas, de cantantes, de toreros. Pero además una cosa muy importante, ya no relaciones de España con Taiwán, que las tenemos, o con cualquier país del mundo, o La Coruña, pues ahí tenemos, donde pongo todas las relaciones deportivas y tal, sino que es lo que te digo que se me ha olvidado. Sí, me estaba hablando de las relaciones con el exterior, que Huelva había tenido también, con países iberoamericanos, que ha habido... No, por ejemplo, todos los que han venido a Huelva le he sacado una voz. Sí. Esto es, cuando viene Manolo Caracol, viene en el año 43 y viene con Lola Flores. Entonces, pues yo he sacado las veces que ha venido Lola Flores a actuar, dónde y las circunstancias de ella. A ella no había nada más placentero que irse a Casa Vizcaíno a tomarse su cocido, su puchero. Entonces, qué curioso. Bueno, es que le gustaba el cocido a Lola Flores. Es que esa es la historia, hay que sacar de, ¿sabes? Oye, en la casa, Antonio, la que conocemos, Casa de los Litri, que ahora es una tienda que hay allí de moda. ¿Ahí ha vivido siempre el Litri o antes de vivir el Litri esa casa pertenecía a otro señor? Pertenecía a otro señor. La casa de Litri primero, Miguel Báez Quintero. Sí, el padre. Bueno, el padre, efectivamente, el que muere en el año 30, nace en el 69, muere en el 32. Bueno, pues esa casa se hace nueva en la calle San Sebastián número 2, donde por cierto abajo había un taller de costureras. Bueno, cuando muere Manolito Báez, para hacer exacto el 18 de febrero de 1926, sigue, yo tengo fotografías donde están todas las... en señal de duelo, está todo a base de condolencia y demás. Ya estaba esa casa hecha. Esa casa yo la situaría en 1910, 11, 12, poco más o menos. Estaba hecha, luego ya la compra Litri, que la ha salido hace poco tiempo. Bueno, ya sí que nos vamos a ir, que el técnico nos dice, Paco, que te estás pasando de tiempo. Pero antes, que no hemos hablado nada de la radio, es que se puede hablar contigo del Imperio Romano, nos podemos a la tauromaquia en España, al fútbol, a la minería, pero de la radio me gustaría preguntarte, Antonio, ¿cuál fue la primera emisora de radio que se inaugura en Huelva? Bueno, hay una emisora donde se llama Náutica o Pesquera, que empieza en 1928, que es donde se le da aviso a los familiares de los que van embarcados. Luego hay unos años de lazos donde no hay nada, y en el año 1936, por cierto, son unos datos que se los he cedido ahora, a alguien que va a hacer un libro sobre la historia de la radio. Hombre, Antonio, encantado, porque fue Radio Huelva, que va a estar, que luego más tarde, cuando se construye la Gran Vía, que por cierto empieza en el año 1940 y va a llegar casi al año 60, pues allí junto en la calle, la Gran Vía, junto a lo que es la Plaza de las Monjas, es donde va a tener su sede, que luego ya se va a pasar, pues, en 1936-37 el año en que empieza... La primera emisora allí al principio de la Gran Vía, que fue de Radio Nacional después, ¿no? Exactamente, pero con los clásicos, las clásicas broncas que echaba Keiko de Llano, así, claro, ¿verdad? Salía por la radio echando bronca. Sí, diciendo cuando aquí no sé qué, porque los... En fin, claro, él era de un ejército y defendía y trataba de que bajarle los humos a los otros, eso es lógico. Bueno, ahora sí, ¿y el primer periódico que pueden leer los orubenses, cómo se llamaba? Pues se llamaba El Sepulcro de Padilla, se hizo en 1821. En 1821 era una especie de libelo con pocos datos, todos filosóficos, pero se hizo en aquella fecha. Más tarde aparece, en 1835, aparece El Eco de Huelva. Y luego ya, si quiere, pues podemos hablarnos de ello. Y yo pensé que me iba a decir tú las provincias, pues anda que no ha habido otros periódicos antes de las provincias. Mucho más, la provincia empieza impresionante. En 1874, y desgraciadamente no tenemos del 74 empieza, lo que tenemos en la actualidad es del 1 de enero de 1880 hasta que termina.
pero ha habido mucho, ha habido el Consecuente, el Esdomario, ha habido algunos hasta el de belleza, café con tostada, mucho. Increíble. Todo eso tiene su roce, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, pues Antonio, ha sido un placer tenerte por aquí. Para mí otro. Podemos estar aquí, estoy convencido que 4 horas podemos estar contigo sin duda, no tengo la menor duda y sobre todo, vaya mente tan privilegiada que tienes. Sí, yo que se me olviden las cosas, pero fíjate, a mí me presenta alguien y al rato digo, ¿cómo se llamaba este señor? Que me la han presentado. Yo debo darle gracias a Dios. Tiene capacidad retentiva, claro. Debo darle gracias a Dios porque mi memoria es muy extraordinaria, es muy buena. Bueno, habría que clonarte. Bueno, muchos Antonio Martínez Navarro. Me gusta tanto la historia y viajar al pasado y contigo parece que estoy montado en la máquina del tiempo. Es darle un botón y digo, quiero ir al año 1925. ¿Qué ocurría en Huelva en 1925? Y Antonio nos lo dice. Ha sido un placer. Bueno, pues esperamos tu próxima obra. Sí, Dios mediante, esperamos pues el tomo 9 de Historia Menuda, ¿sabes? Y pues también... Te vienes y lo presentas aquí. Encantado. Te vienes y lo... Sí. Y lo presentamos. Con los políticos siempre te has llevado bien, ¿no, Antonio? Sí, porque, perdona, pero en una oportunidad me hicieron una entrevista en televisión de 1 hora y me dijeron, ¿tú qué eres, de izquierda o de derecha? Y yo dije, yo soy del Recreativo. Buena respuesta, Antonio. Buena respuesta. Genial. Bueno, pues dicho, ha sido un placer, Antonio. Otro. Ha sido un lujo tenerte por aquí.